creo que nuestra siguiente invitada también tiene su uniforme y se lo pone de vez en cuando. Doctora Cielo Rusinque, buenos días. Buenos días, Gustavo. Un saludo a toda la mesa y a la audiencia y un feliz día que acabo de ver que es el día de la radio. Muchas gracias, muy querida. ¿Cuál es el uniforme suyo, doctora Rusinque? De oficial de la reserva, Gustavo. Teniente de la reserva de la policía Muy desde bien, diciembre. muy bien. Doctora Rusinque, la llamamos porque pues ayer hubo algo de sorpresa con una serie de visitas de la Superintendencia de Industria, su dependencia, a empresas que tienen que ver con el gas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esas visitas? Pues Gustavo, lo primero que quisiera es dar un parte de absoluta tranquilidad. Yo no entiendo por qué los titulares de ayer como en un sentido alarmistas, habló incluso que hacíamos una intervención forzosa, empezando porque nosotros no tenemos la capacidad para hacer intervenciones forzosas en la superindustria. Lo otro es que hay alarma en el sector, que porque esto obedecía a una reacción al anuncio del aumento de las tarifas. Gustavo, se trata de unas visitas que se hacen en el marco de una indagación preliminar que se viene adelantando desde el año pasado, el radicado desde el 2024. ¿Qué hacemos en esas visitas? Recuperamos información relacionada con todo el mercado mayoristas y primarios y secundarios de gas natural. Es decir, revisamos cómo se están comportando los agentes de la cadena, generadores, distribuidores, comercializadores y en principio esto es una averiguación preliminar, digamos que lo que allí estamos buscando, las pistas que estamos llegando son de carácter reservado, pero para mí es importante, digamos, aclarar que esto lo hacemos dentro de esas competencias que tenemos, son visitas rutinarias que nos permiten precisamente averiguar cómo es el cumplimiento del mercado, en qué condiciones se están llevando a cabo esos contratos, indagar sobre cantidades de gas que se reportan, las condiciones, los precios históricos y pues acá lo que se trata precisamente es de comprender el desempeño que están teniendo los diferentes agentes, los diferentes participantes en ese sector, para ver en lo que corresponde a nosotros que no se esté eventualmente violando el régimen legal en materia de libre competencia. Pero, superintendente, yo le entiendo y por supuesto que le creo cuando dice que esto todo comenzó en el 2024, pero la coincidencia de tiempos con las acusaciones que hace el ministro y el presidente de que estas empresas especulan con el precio y que no hay justificación para el incremento del gas, pues sí genera unas sospechas, ¿no? Pues a ver, Espinosa, lo que ocurre es lo siguiente. Hay unos anuncios, sí, en este momento, pero nosotros preparamos las visitas y para eso hay un alistamiento, es decir, nosotros hacemos, no llegamos como de un día para otro, de hecho no es posible, ¿no? Esas visitas se planifican, tenemos un personal, incluso si ustedes miran en el curso de las últimas semanas ya se han hecho otras inspecciones y ya venían programadas, eso no lo preparo yo desde el despacho, eso lo prepara con autonomía la delegatura para la libre competencia. Lo que me queda muy difícil y además no tendrá sentido es decir, no, postérguenlas porque ahorita hubo una manifestación o ahorita se hizo un anuncio, entonces no es conveniente, digamos que nosotros esa competencia la desplegamos en cualquier momento, claro, siempre de manera sorpresiva, porque lo que nos interesa es recuperar el material probatorio, es suficiente para verificar si el comportamiento de los agentes corresponde a lo establecido en el régimen legal. En esta etapa, de hecho, no hay investigados particulares, sino que se visitan a las personas que tienen, a las empresas, a los agentes que tienen incidencia en el mercado, para entender cómo se está comportando ese mercado. Superintendente, la superintendencia cree que hay un acuerdo entre las empresas prestadoras de estos servicios de energía para fijar las tarifas y eso es lo que están buscando, si hay un acuerdo que restringiría la libre competencia. A ver, si nosotros empezáramos del principio, partiendo del principio de presumiendo la violación del régimen o presumiendo la mala fe de los agentes, pues ya tendríamos un sesgo. Nosotros no podemos presumir ni tampoco nos podemos basar en las afirmaciones de ninguno de los agentes del sector ni de los indicios que se tengan incluso por los consumidores. A nosotros lo que nos corresponde es basarnos en hechos, en pruebas, en elementos de juicio concretos. Por eso tenemos que desplegar nuestra capacidad de inspección, vigilancia y control a través, por ejemplo, de estas visitas, de requerimientos, porque allí es que vamos a tener los elementos para verificar si existen o no comportamientos que puedan ser violatorios del régimen de la competencia, en el sentido de conductas que puedan corresponder a distorsión del mercado, un eventual acaparamiento, etcétera, pero eso no podemos hacerlo con especulación. Nosotros basamos en pruebas y en testimonios, en fin, todo lo que corresponde allí en un proceso.
Doctora Rosín, que lo que entiendo es que hay una variación de precios o que digamos desde el Ministerio de Minas han encontrado una variación de precios muy grande y que hay una serie de denuncias a los superservicios, a la superintendencia suya y a la superindustria. ¿Cómo confirman eso? Es decir, ¿cómo encontrarían si realmente en estas empresas de gas ha habido una variación de precios que no es proporcional al mercado? Eso es lo que Claro, están nosotros que buscando. indagamos, que es de pronto la pregunta que surge cuando nosotros hacemos esas visitas, ¿a qué estamos enfocando? Nosotros miramos que información reportada por las compañías sobre el nivel de compras, sobre el nivel de ventas, sobre las condiciones de competencia, sobre lo que reportan ellos que tienen disponible. Aquí se habla que hay un mercado local, se habla que no hay, que se tiene que acudir al mercado internacional, que es más oneroso porque ya no se tiene la capacidad para responder con lo del suministro que tenemos a nivel nacional. Todo eso no puede basarse uno en declaraciones de prensa ni en informaciones que circulan en redes. Nosotros vamos a verificar y eso tiene un soporte documental, un soporte en las empresas, en los distribuidores, en todos estos agentes que nosotros vamos a encontrar y es lo que nos permite determinar, basados en pruebas, si existe algún comportamiento ilegal. Superintendente, por supuesto que el gobierno tiene que trabajar coordinado, pero el anuncio del ministro lo hizo aquí además en 6 AM de que iba a ponerle el ojo a las empresas del gas y luego vienen visitas de su superintendencia y la de servicios públicos. ¿Están trabajando todos coordinados en esto del gas? Es deseable que en todo gobierno se trabaje de manera articulada y es absolutamente normal que además exista una comunicación permanente. Incluso antes de que el ministro hablara, ustedes pueden verificar en mis redes sociales, teníamos una foto reunidos con el ministro, con el superintendente de servicios. Nosotros permanentemente tenemos diálogo al interior del gobierno y también nos buscan agentes del mercado para darnos declaraciones, para darnos información. Todo eso en el marco, muchas veces, en este caso, por ejemplo, informaciones reservadas preliminares en las cuales estamos recuperando indicios, los escuchamos a todos, pero lo que sí puedo decir, digamos, incluso si no existiera un radicado anterior, si esto coincide con la declaración del ministro, ahí no hay ninguna anomalía. El ministro en principio no nos dice qué visitas hacer o qué hacer, nosotros actuamos con autonomía en el marco de nuestras competencias. Sin embargo, incluso en las fichas de estas visitas, ahí está, esto se da en el marco de un radicado que tenemos desde el 2024. Y el comportamiento del sector lo estamos monitoreando como corresponde ya desde hace algún tiempo. Allí donde hay, por ejemplo, alzas de precios, allí donde hay comportamientos y surge una serie de indicios, pues allí nosotros tenemos que entrar a verificar, Claro. pero con base en pruebas, en elementos de juicio, Ahora, digamos, objetivos. superintendente, me dice alguien que conoce este sector lo siguiente, pero es que en términos reales no hay competencia, es que todo está regulado, es en el sector secundario donde se venden los excedentes. Pues a ver, Gustavo, es que todo esto precisamente, si yo me pusiera a hacer especulaciones o cavilas de cómo yo creo, considero, me imagino que funciona el sector, pues estaría incurriendo en un grave error y no estaría cumpliendo mis competencias a mí. Como tengo que entrar a comprender eso a la superintendencia, quién hace qué, de qué manera, cuáles son los roles que cumplen allí los diferentes agentes en la cadena de producción, cómo es ese, digamos, cómo es esa distribución de lo que se encuentra disponible, cómo están establecidos esos contratos, dónde está, digamos, a nivel de los distribuidores, en este caso, el gas, por ejemplo, cuánto se tiene, qué cantidades, en fin, todo eso lo tenemos que entrar a verificar, pero con pruebas. Sí. Superintendente, usted siempre ha sido muy respetuosa del debido proceso, se lo digo porque usted es una gran constitucionalista, lo ha sido siempre, tiene una larga trayectoria académica, pero parte del problema es lo que usted dice al final, eso tiene que ser con pruebas. Y obviamente, cuando el presidente Petro dice hay que proceder en su cuenta de X y dice, afirma que esas empresas especulan y que quieren importar gas caro porque eso eleva las tarifas de energía, pues evidentemente las actuaciones de la SIC que controla el presidente, en algún sentido, es el jefe, pues no terminan un poco enredadas. ¿No sería mejor que el presidente no prejuzgara y que primero se encontraran las pruebas para luego afirmar eso? A ver, el presidente, como cualquier colombiano, cualquiera, incluso los agentes del mercado también hacen muchas afirmaciones, y nosotros lo que tenemos es que entrar a verificar si esas intuiciones, si los indicios, si esas deducciones corresponden a la realidad. Entonces, nosotros tenemos precisamente, y por eso tenemos que basar nuestras investigaciones, no cumpliríamos el debido proceso si entráramos, por ejemplo, a sancionar a las empresas o a emitir unas órdenes administrativas
basados en una declaración del presidente. Entonces nosotros lo que entramos es a verificar, sea por la manifestación del presidente, incluso hablando de redes sociales, a nosotros 24/7 nos están etiquetando y nos están haciendo denuncias también por redes de sectores que debemos verificar. Nosotros que entramos a hacer nuestro trabajo con la imparcialidad, la objetividad que corresponde, entre otras cosas, porque es que estas investigaciones, y ahí es importante tener la claridad que hay, en el imaginario existe como esa idea de que, por ejemplo, Cielo Rusinque, que además es del gobierno, cercana al presidente, entonces está ya haciendo las visitas, está ordenando. No, yo no manejo ese nivel de detalle. Hay una delegatura que se encarga de esto, que se basa en pistas, en un alistamiento que realizan los profesionales allí que tienen total experiencia en estos casos, y ellos van investigando, van indagando, digamos, con base en sus competencias y con base en su propia experticia en cuanto a lo que corresponde al marco de nuestras competencias y lo que establece el régimen legal. Superintendente, muchísimas gracias, muy amable, buen día para usted. A ustedes muchísimas gracias por el espacio y un buen día.